Hola amigos y amigas de plataforma, qué gusto saludarles en esta oportunidad este día jueves. Mi nombre es Claudia Ortiz y es un honor poder dirigirme a ustedes en este espacio que nos brinda el canal TVX a través del canal y también de sus plataformas en redes sociales. Y quiero mandar saludos muy cordiales, saludos muy cariñosos a todas las personas que comentan estos programas donde su servidora participa. Gracias por participar, por comentar y por también pues dejar sus críticas que también pues las leo con mucho interés. Agradezco también por el seguimiento que dan a este segmento que lleva su servidora los días jueves. Y en esta oportunidad quiero que platiquemos de un tema que viene la próxima semana, la reapertura económica. Y es que, bueno, para bien o para mal, llegó aparentemente el momento de que se abra de una manera eh, legal, por decirlo así, la economía, aunque de hecho hay muchas personas, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia o negocios del sector informal, pues están en una actividad económica desde hace varias semanas. Pero bueno, al fin se resolvió la controversia entre si el Ejecutivo o la Asamblea Legislativa eran quienes tenían la facultad para decretar la reapertura económica. Pero la pregunta es, ¿realmente se ha resuelto lo más importante? Al final, pues la Sala de lo Constitucional en las últimas dos resoluciones que ha brindado ha dejado claro en qué consiste la facultad del Ejecutivo y en qué consiste la facultad de la Asamblea Legislativa. Y además en la última resolución que salió recién ayer, la Sala mandó a que se sancione el decreto 661, que fue un decreto legislativo en el cual la Asamblea Legislativa emitió además de diferentes normas para poder regular la actividad y nuestro comportamiento como sociedad en el marco de la pandemia, pues también establecía un cronograma de varios meses con 4 fases, las cuales iban a desarrollarse a lo largo de los meses, ¿verdad? Lo curioso es que ese decreto fue vetado por el constitucional, por el presidente, y entonces esas fases ya están muy retrasadas y vamos a tener que ver luego, la sala le mandó a la Asamblea Legislativa que luego de que el presidente sancione, porque por la sentencia debe sancionar el decreto, la Asamblea tiene que hacerle reformas para actualizar ese cronograma. Pero bien, quiero hablar en primer lugar de que la pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa sobre este tema ha sido larga y desgastante. No solo para esos dos poderes del Estado, ha sido desgastante para nosotros como ciudadanía. Pero la pugna ha sido más que todo sobre quién tiene la razón. La pugna ha sido sobre quién tiene el poder para decretar la reapertura del comercio. La sala ya lo dejó claro, esperamos que se acate la sentencia. Las sentencias de los máximos tribunales de justicia deben acatarse por seguridad jurídica. Y el presidente de la República dijo en su última intervención, en su última conferencia de prensa, que iban a respetarla y que no deseaban generar una crisis institucional, además de todas las crisis que estamos atravesando actualmente. Eso se le agradece al presidente. La pregunta que me queda es realmente si luego del 24 de agosto, que era la última, bueno, el 23 de agosto, la última fecha en el que el decreto ejecutivo 32 estaría vigente, restringiendo las actividades comerciales y las actividades sociales también. Si luego del 24 de agosto, que es cuando inicia esta nueva etapa, vamos a seguir en una confrontación por otras razones o van a encontrar los poderes del Estado la manera de colaborar y de hacer política pública de manera sensata y pensando en la población. En lo personal lo veo muy difícil, especialmente porque se acercan las elecciones
y vamos a hablar de eso en un momento, pero parece que la pugna es de poder y no por hacer un buen trabajo para la ciudadanía. Y es que el problema de fondo persiste. Y normalmente nuestra clase política se empeña en ponernos en disputas y en conflictos de dos temas diametralmente opuestos, pero que en medio está la solución sensata, la solución que va a velar por el bien común, pero de manera muy curiosa no llegan, no tocan eso. Y entonces acá lo que podemos decir es que ni el cronograma establecido en el decreto 661 de la Asamblea Legislativa, esa ley que se emitió y que ahora la sala ha mandado a sancionar y a publicar y a que entre en vigencia, ni ese cronograma, ni ese esquema que se tenía, ni tampoco el plan de reapertura de 7 pasos que el presidente presentó en la última conferencia de prensa, ni tampoco el plan de apertura económica que presentó hace algunas semanas. Ninguno de esos aborda el problema principal y ninguno de esos realmente consiste en una reapertura ordenada inteligente. ¿Qué se necesita para que sea inteligente? Una vez más lo digo y no me voy a cansar de decirlo, necesitamos datos. Necesitamos datos lo más certeros posible de dónde están los casos, quiénes son los contagiados, quiénes son los casos sospechosos. Y ahí pues realmente creo que, por un lado, el decreto 661 tiene la gran debilidad de que establece un cronograma basado en fechas. Incluso hoy día, que esas fechas ya quedaron atrás, las últimas etapas de ese cronograma estaban alrededor del mes de agosto, hoy ya estamos a mediados, casi finales de agosto, no funciona para una situación como esta. Y no establece tampoco ningún mecanismo para monitorear si esas fases son adecuadas para el momento actual, para el momento específico. Los datos sí lo permiten. Y es un cronograma el que estableció la Asamblea Legislativa que va solo con fechas hacia adelante, como que no pasará nada, ¿verdad? Como que fue un invento del Ejecutivo, digamos, que hay una pandemia, cuando no es así, sino que es necesario que estas etapas de reapertura se puedan graduar, se puedan hacer si la situación de la pandemia es todavía muy compleja, si los casos vuelven en aumento, si no hay disponibilidad de camas en los hospitales o disponibilidad de UCI, es posible detener la entrada en una siguiente fase o retroceder a una anterior. O bien, si todo marcha de la mejor manera, poder avanzar. Pero eso no está contemplado en ese decreto. Es totalmente rígido en ese sentido. Y podría ser difícil de cumplir, podría ser poco sensato de cumplir si no se hacen reformas que vayan en ese sentido. Y por su parte el Ejecutivo, ya lo sabemos y lo hemos dicho durante mucho tiempo, que ha faltado realmente a su deber de poder tener la mejor información. Y no lo ha hecho nada más de una manera no premeditada. Realmente hay suficientes indicios para decir que los datos han sido manipulados. Los datos no han sido recopilados de la manera más científica, de la manera más correcta. No se han ocupado de manera adecuada los sistemas de información epidemiológica que el Ministerio de Salud ya tiene y en los cuales ha invertido miles, casi millones de dólares. Esto todavía lo podemos resolver, todavía es un momento oportuno porque la pandemia va a continuar todavía por muchos meses. Y aún es oportuno poder insistir de que necesitamos que las autoridades públicas cuenten con datos. Porque al fin de cuentas, la pugna, la confrontación ha sido sobre quién puede decretar la reapertura. Voy a repetir eso porque es una idea central que tenemos que tener los ciudadanos y las ciudadanas muy clara. La confrontación que hemos sufrido durante los últimos meses ha sido por quién tiene la potestad de decretar la reapertura, pero no sobre lo importante, sino que es qué hacer y cómo hacerlo, sino
¿Cómo podemos determinar cómo se pasa a una siguiente fase? ¿Con qué criterios lo decidimos? No solo quién lo hace. Eso al final de cuentas es una lucha por el poder. Pero cuando decimos cómo lo hace, con qué criterios, y si esos criterios deben ser públicos, porque están afectando a toda la población y en aspectos muy importantes de la vida de la población, entonces estamos hablando de gobernar de manera inteligente y transparente y de una manera que permita los acuerdos y que permita la confianza. Pero más bien aquí la situación ha sido, la lógica ha sido, ¿quién le quita poder a quién? Ha sido quién no se deja del adversario, quién se mantiene más fuerte. Y como no es de extrañar, todo como un cálculo electoral. Pero la lógica debería ser más bien cómo podemos, como órganos de Estado, hacer el mejor papel y cómo podemos colaborar de la mejor manera para salvar más vidas, para contar con mejor información que permita tomar mejores decisiones de salud pública. En eso consiste la colaboración y lo están entendiendo mal los poderes del Estado. Lo están entendiendo mal los partidos tradicionales que están en la Asamblea cuidando el último reducto de poder que puede quedarles. Pero también el presidente de la República, de quien esperaríamos más quizás. Esperaríamos una actitud un poco más moderna, más sensata, pero tampoco la está teniendo. Y la población lo sabe. Las últimas encuestas de opinión hablan como una de las mayores debilidades del presidente su falta de capacidad de generar acuerdos. Y a veces a mí me hace sospechar también que esa insistencia en mantener el conflicto es más bien una estrategia electoral y en eso se está pareciendo también mucho a quien él llama los mismos de siempre. Y aquí no ha sido más bien cómo podemos colaborar para salvar más vidas, cómo podemos colaborar para que la información esté clara para todas las partes, para echar las cartas sobre la mesa y que todos sepamos sobre qué se está tratando acá, sobre qué estamos decidiendo acá, sino echarle la culpa al otro. ¿Cómo generamos el mayor caos posible para lograr echarle la culpa al otro, señores? La ira y el miedo en la ciudadanía sirven para ganar elecciones, es cierto, lastimosamente, pero no funciona para gobernar crisis como esta. Y la ciudadanía, después de tantas decepciones, creo que hemos despertado y sabemos que aunque la crisis es útil para mantener las distracciones, para mantener una agenda pública ocupada en los medios con temas que realmente al final no son tan importantes, no son tan trascendentales, la ciudadanía sabe. Y ambas partes políticas no están colaborando, no están pensando en el interés público, en el bien común, sino más bien en cómo tener más poder y más armas para hacer una campaña de desgaste al adversario político. Exijamos sensatez, exijamos datos, exijamos que la Asamblea Legislativa, por su parte, dentro de sus facultades, genere las leyes necesarias y los mecanismos de control necesarios para que el Ministerio de Salud trabaje de una manera diligente en contar con datos que permitan hacer un manejo inteligente de la pandemia. Y por su parte, el Ejecutivo pedirá a la Asamblea Legislativa también que respete las sentencias y que además tenga esa noción de sensatez y de la importancia también de legislar con criterios científicos y con criterios que permitan cierta flexibilidad para poder navegar en un momento como este, donde en cualquier momento las circunstancias pueden cambiar. Los momentos epidemiológicos van evolucionando y una ley no puede preverlo todo, pero sí debe dejar claros los criterios para tomar las decisiones, asegurando los derechos de la población y asegurando la seguridad jurídica también. Quiero hablar además de hacer un breve comentario del plan de reapertura de 7 pasos que el presidente anunció en su última conferencia de prensa. Y creo importante decir que hay algunas medidas que me parecen interesantes. Hubiese sido importante tomarlas previamente, pero creo que la soberbia y el deseo de más bien
no generar una imagen de que estaba dando su brazo a torcer, lo impidieron. Pero por un lado, el presidente anuncia como primera medida 1.000 camas de cuidados intensivos en el hospital, en la red de hospitales nacionales. Me parece bien que se apueste a esto. Lo importante es hacerlo con la mayor transparencia y cuidando cada centavo. No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo dinero público en corrupción, en sobreprecios, que es lo que estamos viendo que se señala desde los medios de comunicación. Que nos sirva esta pandemia para aumentar la capacidad de la red hospitalaria de una manera que nos cueste demasiado caro, con precios, con un costo que no sea razonable para la situación económica y fiscal que estamos viviendo. El uso, la realización de test masivos, aleatorios en diferentes puntos del país, maravilloso. Es que teníamos que hacerlo desde antes, poder poner a la mayor disposición posible de personas las pruebas para poder determinar esto. Y justamente los esfuerzos del Ministerio de Salud deben estar orientados a eso, deben estar orientados a contar con la mayor y con la mejor información posible. Las solicitudes de cooperación internacional que podamos pedir, que vayan orientados a eso. Necesitamos tomar buenas decisiones y solo con pruebas realizadas de manera masiva lo vamos a lograr. Ojalá eso se pueda extender aún más. Hablamos también de la entrega de kits de medicamentos a personas que padecen síntomas. También me parece una buena medida, que puede ayudar a descongestionar y creo que de hecho ya lo está haciendo. Hay también la medida de realizar un mapa con colores que va del rojo, ¿verdad?, al verde, que nos vayan permitiendo saber en qué puntos del país la epidemia se está comportando de una manera más agresiva. Esto ya son experiencias que existen y que se han estado haciendo, que el mismo presidente en su momento criticó, como la experiencia de San José Villanueva. Creo que además es importante que se estudien esas experiencias y se retomen las buenas prácticas que pueden dar resultados. En otros países se está haciendo, es que la epidemia no se va a comportar igual en todas partes y podemos hacer reaperturas realmente inteligentes, realmente con pinza para no afectar a aquellos que están en territorios donde hay muy pocos casos o donde hay mayor control, ¿verdad? Y enfocarse más bien en aquellos territorios donde sí hay problemas serios que atender. Entonces, esta iniciativa del mapa ojalá se pueda hacer y como ya lo dije antes, con datos. Finalmente, quiero hablar del tema tanto de los carnets y los clústeres. Ahí no estoy tan segura. Creo que es importante ser muy mesurados y muy responsables en esto. El presidente aconsejó hacer grupos de 10 personas. Me parece que va a ser socialmente muy difícil lograr que se respete eso. Como población tenemos que ser responsables y mantenernos a partir del 24 de agosto, no bajar la guardia y mantenernos con las mascarillas siempre. Buscar que sean las mascarillas de mejor calidad posible. Se ha dicho que las de tela no protegen. Tratemos que sean quirúrgicas o N95. El Ministerio de Salud debería también brindar de manera gratuita a las personas que no pueden costeárselas las mascarillas que son realmente importantes para poder trabajar y poder no contagiarse del virus. No solo entregar alimentos, es importante para apoyar a quienes son más vulnerables, pero también esas personas necesitan trabajar, necesitan realizar sus actividades. Mascarillas, información y por parte de la ciudadanía mucha responsabilidad. Y bueno, el tiempo se nos ha acabado. Quiero hacer un llamado reiterando no bajar la guardia como población. La pandemia se va a quedar durante muchos meses más. Es importante evitar repuntes de casos y es importante exigir y no quitar el dedo del renglón. Necesitamos que las autoridades tomen decisiones sensatas basadas en datos y no basadas en cálculo político electoral. Gracias, amigos y amigas, por su atención en esta edición de Plataforma el día jueves. Gracias por los comentarios que tengan a bien dejar en este programa y espero que ustedes y su familia se encuentren bien. Mi abrazo solidario para quienes están pasando dificultades de salud, familiares o económicas. Y el recordatorio es a que sigamos siendo solidarios, que de esta pandemia
salgamos más unidos y no lo contrario. Muchas gracias.